La cuestión de quién es el ser absoluto en el Reino Medio se plantea al comienzo de nuestra historia. Cuando golpea con el pie, las montañas tiemblan. Le arrojan una piedra enorme, pero él simplemente la patea. Justo cuando está a punto de romperse en pedazos, emerge un puño y se dispara hacia él. Podía alcanzar los cielos cuando saltaba. Luego, reunió todas sus fuerzas y las arrojó hacia el rostro de la enorme criatura. El maremoto se divide si blande la espada. Luego disparó hacia la enorme criatura. Activó su sensibilidad Myriad. Posteriormente, miembros del grupo de demonios celestiales cortaron la cabeza del enorme ser. Luego, como su voluntad es la voluntad de Dios, cortó a la enorme criatura por la mitad con facilidad. Parece que llevan mucho tiempo luchando, afirma la enorme entidad. Por lo tanto, deberían ponerle fin ahora. La criatura le pregunta si planea morir con él y le informa que si lo mata, quedará aprisionado en el abismo eterno del inframundo. Aconseja a la entidad que deberían empezar por despedirlo para poder abordar los problemas complicados poco a poco. La enorme criatura le pregunta si ese era su objetivo y si contribuyó a su pérdida. Sin embargo, simplemente vuela hacia él y usa su espada para apuñalarle la cabeza, creando muchos truenos en la zona. Luego le da a la criatura una sonrisa y algunas palabras antes de que la luz desaparezca. La entidad se refiere a él como la primera persona en cruzar, y ambos le dicen que lo haga. Antes de eso, el Jinning Royal en la ciudad prohibida de la dinastía Min estaba destinado a ser el edificio más magnífico e imponente en los terrenos reales porque el emperador recitaba el Hijo del Cielo allí, pero este no era el caso. Comparado con el Palacio Jinning, el Palacio del Dios Celestial tenía una presencia mucho más magnífica y majestuosa. Esto significaba que el gobernante de la secta del demonio celestial, nuestro personaje principal Ginon, el maestro del Palacio del Dios Celestial, el gobernante absoluto con inmenso poder en las llanuras centrales y el emperador del gran imperio Min, consideraban la vida aburrida. JY, que estaba en la cama, comentó que el día había sido muy aburrido. Debe estar loco por intentar unir las artes marciales para poder vivir una vida próspera y respetable. Inmediatamente se dio cuenta del hecho de que, en primer lugar, no debería haberse unido al nuevo culto, y mucho menos asumir el puesto de jefe de la secta. Luego, en desacuerdo consigo mismo, gritó que simplemente debería haber nacido. Cuando un chico le dijo que sus colegas estaban escuchando, él simplemente le gritó, exigiendo saber qué estaba pasando y si ahora era incapaz de hablar con la boca abierta. Sinjin, un discípulo de la secta demonio celestial, le advirtió en voz baja que mantuviera la calma, pero le gritó a Sin que no iba a aceptarlo y gritó enojado. Luego le preguntó a Sin si actualmente lo estaba protegiendo parándose detrás de él, a lo que Sin respondió que tenía razón. Sin embargo, le preguntó a Sin en broma cómo lo mantenía a salvo y le informó que se supone que los tigres no deben proteger a los dragones. Luego hizo un círculo alrededor de Sin, diciéndole que podía derrotarlo y preguntándole si podía. Sin le admitió que no es tan bueno como el maestro de secta. Sin embargo, puede asumir el puesto de maestro de secta en condiciones extremas. Entre lágrimas, le preguntó a Sin cuándo exactamente las cosas se volvieron terribles, ya que él realmente quiere que las cosas se vuelvan desesperadas. Luego, con entusiasmo, le preguntó a Sin, ¿por qué no tenemos algo así? Y aclara que es una invasión externa o una fuerza encubierta que intenta destruir el culto al demonio celestial. Luego grita acerca de cómo los miembros rebeldes de la derecha arraigada se niegan a reconocerlo como un extraño. Sin le informa que se ha ocupado de todos los ancianos que estaban conspirando y que sus agentes en las áreas occidentales están investigando la invasión externa. Entra en pánico y le pregunta a Sin por qué quiere matarlos y cuánto tiempo vivirán esas personas mayores, a lo que Sin responde que existe la posibilidad de que los mayores puedan albergar resentimiento hacia él, razón por la cual los matará a todos. Sin le dice seriamente que parece haber tal peligro por parte de los ancianos de la secta por lo que debe eliminarlos a todos. Sin responde diciéndole que desplegará un equipo de monitoreo especial después de que él le aconseja a Sin que no lo haga porque es muy patético. Y los hará matar en los días en que exista la más mínima sospecha, lo que le llevará a creer que ahora los ancianos están siendo vigilados por su culpa. Entonces siente que alguien se acerca y con alegría informa. Cuando Sin pregunta qué tipo de asesino entraría por la puerta principal, responde, quién sabe,
Tal vez sea alguien excepcionalmente inteligente que haya elegido la entrada principal como un movimiento estratégico. También espera que la persona en la puerta principal sea un asesino hábil y promete luchar contra Sin si lo es. Poco después, el hombre enorme irrumpe en su habitación y grita: que la tierra sea gobernada por el demonio celestial. Luego cede ante él, incitándolo a preguntarse enojado si Sangram, el asesino de la secta del demonio celestial, le dijo que no lo hiciera. Le pregunta a Sangram si juzgar es superior a él, ya que Sangram no estará de acuerdo. Él dice: si ese es el caso, ¿por qué le presta atención ahora? A lo que Sangram responde: no. Sangram hace otra promesa. En tono exasperado, le pregunta a Sangram si realmente quiere morir, a lo que Sangram responde que no, mientras se disculpa y le ordena que lo mate. Se enfrenta a Sangram de manera furiosa y le pregunta por qué miente en lugar de decir la verdad y si se está burlando de él en ese momento. Sangram responde rápidamente: por supuesto que no. Después de decirle a Sangram que le tomó casi 2 años, se tranquiliza y pregunta sobre el bienestar de sus colegas en la región occidental. Luego le informa a Sangram que ha oído que la región occidental tiene armas y tecnología mucho más allá de las de la dinastía Min. Se pregunta si los artistas marciales practican en las llanuras centrales y se pregunta si es cierto que hay hechiceros o practicantes de magia en la región occidental. Lo que quiere saber es qué tan fuertes son. Siente que tiene que pelear, así que le pregunta a Sangram si son muy fuertes y si debería pelear. Está furioso y le grita a Sangram que deje las formalidades y lo diga rápidamente después de que Sangram le rompe el corazón al decirle que sus convicciones están vigentes. Sangram se queda en silencio por un momento mientras Sin le informa gentilmente que su maestro lo quiere y que debe hablar libremente y sin formalidades. Sin embargo, Sangram grita: maldita sea, haciendo que todos lo miraran en shock. Le recuerda a Sangram que le advirtió que no se tomara las peleas a la ligera y suspira mientras le pregunta si pudo someter al 70% de los comandantes de la facción mágica. Sangram replicó que estaban siendo vistos como un poder maligno debido al viento. Le preguntó a Sangram si estaban bien, tratando de evitar sufrir bajas. Ese débil y Sangram dijeron que aunque sus habilidades eran geniales, la magia parece haberse desarrollado más como una habilidad que como un método de lucha que involucra cosas como hacer llover o comunicarse desde lejos. Frustrado, se acostó. Sin embargo, Sangram le mostró algo y le indicó que lo mirara una vez. Mirando hacia abajo, preguntó sobre su naturaleza. Le preguntó a Sangram qué era la alquimia, a lo que Sangram respondió que había obtenido el enigmático artefacto del líder de la facción de magos en la región occidental. Los magos afirmaron que la alquimia es su objetivo final. Sangram continuó diciendo que era un método para fusionar materiales inferiores para producir materiales superiores, como convertir piedras en oro. Lee detenidamente el libro y pregunta si esto no es algo que los estafadores callejeros hacen con frecuencia. Santiva respondió negativamente y aclaró que había habido ejemplos exitosos. Además, se cree que entrar en un reino superior es el objetivo final de la alquimia. La gema es uno de los ingredientes y ese libro incluye los procedimientos para lograrlo. Le pregunta a Sangram sobre el significado del nivel superior, y Sin le pregunta si difiere del legendario dominio de las artes marciales. Sangram respondió que sería prudente interrogarlos mientras el mage Envoy los acompañaba. A continuación, el representante de Mage Envoy corte la región occidental de Mulder les dio un cortés saludo. Le pregunta a Mulder sobre su capacidad para replicar el trabajo realizado por un reino superior en ese libro. Le dice a Mulder que es interesante y se sorprende al oírlo, pero en la práctica es inconcebible. Mulder luego pregunta cómo aprendió su idioma tan rápidamente. En respuesta, Mulder dijo que existe una técnica que simplifica el aprendizaje de otros idiomas. Le informa a Mulder con gran entusiasmo que han logrado avances tecnológicos, a pesar de creer que son débiles porque perdieron ante Sangram. Sin embargo, Mulder simplemente lo observa, percibiendo su fuerza interior y creyendo que efectivamente se trataba de una poderosa habilidad mágica. Y Mulder estaba completamente incrédulo de que estuviera canalizando con éxito tal fuerza sobrenatural dentro de sí mismo. Le preguntó a Mulder por qué no se puede producir y, si en teoría es impecable. Mulder respondió que no hay suficiente energía para abrir la puerta. Cuestiona la definición de Mulder de puerta y energía.
Cuando le informa que puede concebir la energía como vitalidad y que puerta es el término de la dinastía Min. Para la puerta de la alegría, Mulder le pide disculpas por la mala traducción de los nombres propios. No hay ni un solo problema con la puerta del placer, por lo que Mulder se confunde y le pide perdón. Luego le preguntó a Mulder si conocía la existencia de practicantes femeninas, lo que sorprendió a Sin. Le dijo a Mulder que son criaturas que atraen a los hombres y utilizan un método de absorción para recolectar energía. Luego, con gran entusiasmo, anunció a todos que iría allí a comer con las mujeres y a bañarse. Sin le suplicó que mantuviera la calma porque mucha gente estaba mirando. Se aclaró la garganta y le explicó que solo estaba hablando ya que se había convertido en un hábito. Luego le preguntó a Mulder si estaba sugiriendo que no tenía tanta energía, a lo que Mulder respondió que sí. Posteriormente, preguntó a Mulder por qué insistía en obtener un enfoque que no se podía implementar y si tenía gran valor para todos. En respuesta, Mulder afirmó que solo existe un escenario y que documentos de hace casi un siglo. Se informa que los trillizos intentaron abrir la puerta una vez, dispersando energía mágica hasta el punto que la puerta estaba medio abierta. Cuando se reúnen numerosos magos, se puede llenar toda la energía necesaria para abrir la puerta. Le preguntó a Mulder si no se mezcla perfectamente porque cada persona tiene una naturaleza de poder mágico, ligeramente diferente, y él respondió que es exactamente como dijo y que si hay 5 maestros magos junto con los trillizos podría ser posible. El problema es que se requiere un poder mágico extremadamente puro, pero cada persona tiene una naturaleza de poder mágico ligeramente diferente. Además, Mulder le informa que es imposible que un solo individuo tenga el enorme poder mágico necesario para abrir la puerta. Llamó a Sin después de escucharlo con una sonrisa en su rostro, y Sin respondió de inmediato. Luego le dio instrucciones a Sin para que intentara dejar salir a todos los que estuvieran dentro de un radio de 100 yardas. Sin dijo que entendía. Después de unos minutos, cerró los ojos y observó todo su entorno, examinando todos y cada uno de los detalles. Y se dio cuenta de que todos se habían ido cuando abrió los ojos. Luego informó a Mulder que él y él eran las únicas personas que seguían vivas en un radio de 100 metros, lo que dejó a Mulder preguntándose si acababa de leer la presencia de todos en un radio de 330 metros. Le preguntó a Mulder si había mencionado que estaba lejos, a lo que Mulder respondió afirmativamente, preguntándose si era una broma o algo así. Luego le indicó a Mulder que prestara mucha atención porque demostraría toda su energía en su idioma. Luego soltó su energía para demostrárselo a Mulder. Cuando Mulder lo vio, quedó asombrado y se preguntó cómo una persona podía tener una cantidad tan grande de poder mágico. Ser consciente de que su cuerpo explotaría si soltaba tanta fuerza. Le explicó a Mulder que tener demasiada fuerza interior eventualmente resulta incómodo y que debido a que la fuerza vinculante es demasiado fuerte, el poder interior no se desvanece naturalmente. Por este motivo, suele ocultarlo bien y comprimirlo. Si no, la gente común y corriente perecería. Luego dejó de hacer uso de su autoridad y preguntó cuál era la opinión de Mulder. ¿Y si pudiera abrir esa puerta con tanta fuerza? Mulder se dio cuenta de que JYN había sellado su poder mágico antes de liberarlo, y que todo lo que quedaba era el residuo. Sorprendido por esa declaración, Mulder sollozó y se inclinó, dirigiéndose a él como el líder de la secta. Cuando los magos se refirieron a él como el Ser Supremo, le preguntó al sollozante moldeador por qué ahora se refería a él como el líder de la secta. Le preguntó a Mulder por qué, a lo que respondió que deseaba dedicarse a la secta Demonio Celestial. En respuesta, Mulder dijo que alguien había alcanzado la cima y se preguntó cómo su cuerpo y el mío podían decidir por un rumbo diferente. Juró y preguntó a Mulder, quien respondió que él era su líder y le aconsejó que siguiera perdiéndose. Cuando estuvo a cargo, Mulder le preguntó por qué. Luego desapareció, dejando a Mulder preguntándose si realmente había desaparecido. ¿Y si el Blink descrito en las leyendas fuera él? Después de un año, mientras admiraba el brillante diamante en el patio trasero del Palacio del Dios Celestial, le preguntó a Mulder si era la puerta. Mulder reconoció que así era y le informó que lo había creado junto con la Asociación de Magos de la Magia. Le preguntó a Mulder si eso era realmente todo lo que podía ver y le dijo que eso era todo lo que podía ver. Mulder le dijo que simplemente estaba oculto y era indetectable, y que debajo se había construido un enorme altar.
Les informó con entusiasmo que definitivamente podía sentir una vibración extraña en la joya, una mezcla de energía buena y mala. Luego, después de comentar que el enorme agujero era fascinante, se volvió hacia Mulder y le preguntó qué debía hacer. Mulder le aconsejó que concentrara todas sus fuerzas interiores en la joya. Colocando su palma sobre la joya, dijo, «Entiendo», y aconsejó a todos que se mantuvieran alejados ya que podría ser peligroso. Luego continuó dirigiendo gradualmente su energía hacia la joya. Y apenas lo soltó para acelerarlo. La gema consumió toda su energía, dejándolo en un estado de asombro. Sabía que incluso un trozo de hierro eterno milenario se rompería en pedazos si liberaba tanta fuerza interior, pero ni siquiera hubo un temblor en esa joya. Lo hizo sentir avergonzado, así que se soltó y le dio a la joya toda su energía mientras sonreía. Los magos se protegieron, sin creer que el ser supremo de las llanuras centrales fuera comparable a un dragón mítico, y Mulder les indicó que usaran hechizos defensivos para evitar ser impactados. Un momento después, el exceso de energía hizo que la gema se fracturara gradualmente, liberando un brillante resplandor carmesí. Luego, la piedra se rompió en 1.000.000 de fragmentos, desatando una fuerza tremenda. Y con el entusiasmo de JYN, salió disparado hacia el agujero, resultando en una poderosa explosión audible desde una gran distancia. Después de unos minutos, el humo de la explosión desapareció gradualmente. Los magos quedaron asombrados al descubrir que la puerta estaba completamente construida y le gritaron a JYN que él era, de hecho, el líder de la secta. Los magos corearon que la secta del demonio celestial gobernaba el mundo y dijeron que era fantástica. Cuando más tarde preguntó a alguien si iría, Sangram dijo que sí. Luego Sangra le informó que él iría primero. Si no creía plenamente que debía haber otra civilización allí, Sangram le preguntó por qué preguntaba. Le preguntó a Sangram si no sería más prudente buscar otros candidatos de inmediato, a lo que respondió que si bien eso puede ser cierto, podría haber peligro más allá de la puerta. Sangram respondió que lo encontraba más divertido porque se había aburrido desde que regresó de la región occidental. Luego, con mucho respeto, Sangram le informó que él iría primero y se divertiría inmensamente. Además, al igual que en el entrenamiento del campo de supervivencia, entiende que el líder de su secta acudirá en su ayuda si sucede algo peligroso. Con un suspiro, le ordenó a Sangram que partiera y regresara sano y salvo. Sangram era uno de los 3 miembros de la secta del demonio celestial que pertenecía al campamento de supervivencia, ya que sabía que los otros miembros y discípulos lo apreciaban por no abusar de su posición. Sin desgana, dejó que Sangram pasara por la puerta, y aunque pensó que Sangram regresaría sano y salvo, pasaron los años y Sangram seguía desaparecido. Intentaron reunir más fuerzas a sus espaldas, pero él se opuso. Si fuera realmente tan peligroso, no habría razón para que otros que son menos hábiles en artes marciales que Sangram fueran. Por lo tanto, lo prohibió después de la partida de Sangram. Preguntó sobre el recuerdo de sus peleas, risas y lágrimas compartidas con la tumba de Sangram. Luego, cuando pasaron otros 80 años sin parar, comenzó a preguntarse por qué Sangram sintió la necesidad de informarle que todos habían seguido adelante y lo habían dejado atrás. Además, no era divertido vivir solo ahora que los descendientes estaban a cargo de la secta del demonio celestial en ese árido lugar celestial sin ningún compañero cercano. Incluso si alcanzó la inmortalidad y usó la técnica de rejuvenecimiento para regresar a un cuerpo joven. Sin embargo, consideró en ese momento las lápidas. Dejaría de crecer y se volvió hacia la puerta, especulando sobre la posibilidad de tener su propia tombstone. O tal vez desapareció de la nada porque nadie puede predecir cuándo surgirá una leyenda similar a las historias del Lon celestial de 5 colores. Luego se acercó a la puerta cada vez más cerca. Hasta ese día, el maestro del Palacio Celestial estaba perdido. Una tos detrás de ellos atrajo la atención de la gente en Seoul Station en Corea del Sur. Al observar su entorno, se sintió complacido de haber entrado en un nuevo universo. Luego dijo, ¿qué es ese aire turbio?, mientras se tapa la nariz. Lo que le hizo reflexionar sobre si había una buena casa de huéspedes donde alojarse y concluir que debería visitar algún lugar donde pudiera sentir mucha energía humana. Cuando llegó a la salida, vio la estación de tren. Teniendo en cuenta que era una casa de huéspedes increíblemente encantadora y espaciosa,
Cuando vio personas acostadas de lado, supuso que estaban en muy buena ropa de cama. Pensó que había pasado un tiempo hasta que notó que los hombres lo miraban. Recordó que se había sentido así antes de ascender a la posición de liderazgo dentro de la secta del demonio celestial, y que ahora lo miraban con ojos cautelosos en lugar de la adoración y devoción de las masas. El hombre se sentó, lo llamó muerto y luego le dijo algunas tonterías mientras se mostraba furioso. Le informa al hombre que para poder comunicarse, ambos deben entenderse. Luego recuerda lo que le dijo Mulder sobre el lenguaje mágico, haciéndole considerar si aplicar la magia de adquisición del lenguaje que Mulder le había enseñado. Cuando le pregunta al hombre de dónde es, lo usa con él y el hombre no responde, lo que lo lleva a preguntarle furiosamente si ahora lo está ignorando. El hombre le preguntó de dónde era y notó que su voz sonaba un poco diferente. Le dijo al hombre que era de Corea, lo que le hizo preguntarse si ese no sería el nombre de la nación. El hombre le preguntó qué le pasaba, pero él simplemente le dijo que buscara un lugar para dormir. El hombre se rió y le puso la mano en el hombro, diciéndole que trabajaba en el mismo campo que ellos. Wankuni era el nombre del hombre cuando se presentó, pero le dijo que podía llamarlo Wanayan. Ki preguntó qué quería decir Ayan, ya que había pasado mucho tiempo estudiando las revoluciones y ahora tenía más de 100 años, lo que lo convertía en un supermaestro. Kuni cree que esconderse en su cabeza hace comprensible por qué estaba sin hogar. Posteriormente, Kuni llamó a Kim para averiguar si todas las habitaciones habían sido reservadas. Después de que Kim respondió que todavía había algunos disponibles, preguntó a Kuni por qué. Kim le preguntó a Uni por qué el hombre que lo acompañaba no tenía un lugar para dormir y si no era un cosplayer, o algo así. Sin embargo, Ki firmó a JYN como si fuera una locura. JYN usó su magia para la adquisición del lenguaje, razonando que el proceso sería más fluido cuantas más personas lo empleara. Cortésmente agradeció a Kim y le dijo que viniera allí y tomara asiento, ya que era beneficioso para ellos apoyarse mutuamente. Ki quedó asombrado y le gritó a Kim por su hospitalidad, diciéndole que suponía que Kim era de la ciudad y preguntándole si solo estaba jugando. Kim, enojado, le dice a Ki que supone que van y vienen como él dice, y que si Ki va a hacer una escena, tiene que abandonar su zona. Funi tartamudea algo mientras se marcha furioso, pero Kim lo anima a sentarse. Toma asiento, le agradece a Kim y hace la talla, lo que lleva a Kim a preguntarle sobre su salud. En respuesta, dijo que estaba bien pero que estaba experimentando algo de vértigo porque incluso los maestros en Occidente habían dicho que era más agotador aplicar esa magia a 5 personas a la vez que a solo 2. Además, el problema no es que se sienta mareado sino que su poder interior se está agotando y perdió gran parte de él con solo ir allí. Luego recuerda haberse encontrado con la enorme figura en la puerta y haberle dicho que debían intentar cerrar la puerta. Una existencia extraordinaria que lo dejó preguntándose qué era ese ser. Después de presentarse como Kimi-chan, Kim le preguntó cómo se llamaba. Dijo bien, pero dijo que se sentía un poco incómodo al decir a los demás su propio nombre. Luego tomó la decisión de responderle al hombre que usaba su nombre anterior, Wango, de su existencia anterior. Cuando Kim le pregunta cuántos años tiene, él le informa que dejó de contar cuando cumplió 100. Kim también comenta que su nombre suena extremadamente chino. Él piensa que Kim es interesante, pero se siente muy mal por él. Kim le preguntó si era su montaje, y él le preguntó a Kim si estaba diciendo que parecía un montaje. Después de eso, Kim le dio un poco de sau y le preguntó si bebía, respondió que nunca había tocado el alcohol. Aún así, bebió el sajo. Era la primera vez que probaba una bebida tan dulce y agradable, por lo que quedó asombrado y se preguntó qué le pasaba, pensó Kim. El hombre a su lado dijo que era la bebida más baja disponible y qué es lo que esos penosos bastardos podían permitirse cuando le preguntó a Kim si había una bebida mejor cerca. Pregunta cuánto dinero tienen y si está insinuando que pueden beber más alcohol excelente. El hombre responde preguntándole si cree que seguirían siendo los mismos si lo supieran. El otro hombre le informa que hay un señor en la estación Son que tuvo un despertar hace algún tiempo y ahora conduce muchos automóviles extranjeros. El calvo le aconseja que vaya a la puerta y se despierte si quiere hacer una fortuna fácil. Mientras SG abre la puerta, el otro hombre les pregunta qué están esperando. También pregunta a todos los demás cuándo esos bastardos como ellos tendrán la oportunidad de hacer algo similar y
¿Qué pasaría si el gobierno terminara apoderándose de todos los recursos? Le pregunta a Kim sobre su definición de puerta y si hay alguna puerta presente. Preguntó sobre los creadores de las numerosas puertas, a lo que Kim respondió que nadie en la Tierra lo sabía. Sin toda su experiencia, no sería capaz de construir uno, lo que le hace preguntarse si el nombre es equivalente. Cuando Kim le preguntó por qué no sabía tanto sobre el mundo, dijo que era una historia larga y que eso era lo que le pasaba. Luego, Kim le dio un poco de sajú nuevamente y lo animó a probar más ya que todavía tenían mucho tiempo. Comienza a informarles después de preguntarles por dónde empieza. Kim escupió su saú con incredulidad cuando les dijo que era el príncipe de Corea. Luego pasó a informarles que él era el más joven y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de heredar el trono, y que vivía una vida feliz ya que respetaba mucho a su hermano. Después de una revolución, las tropas tomaron el control de la corte real. Con la ayuda de sus asistentes, atraviesa solo la frontera Min. La dinastía Min se encontraba en una situación en la que la facción ortodoxa y la facción malvada unieron fuerzas para contrarrestar la ofensiva del culto demoníaco, pero fueron capturados y vendidos como esclavos a los iniciadores de fuego de la montaña. Fue vendido a la organización secreta de Han Dein, Extinction Rebellion. En ese momento, no podía decir si tuvieron buena o mala suerte. Fue criado por el exterminador como un arma humana de Slaughter para poner fin al conflicto con el culto demoníaco. La lucha fue intensa y el campo de batalla estaba lleno de devastación, pero después de unos años, surgieron problemas y el culto demoníaco fue destruido de una manera absurda. Y cuando su líder falleció durante su jubileo, las luchas internas destruyeron la tribu. Habiendo destruido el culto demoníaco y desarrollado un arma para destruirlo, el grupo ortodoxo ahora creían que era demasiado fuerte para ser preservado. Sin embargo, se negó a aceptar ese destino, ya que prefirieron destruir su arma en lugar de correr el riesgo de dejarla intacta. Junto con otros 13 exterminadores, huyó del clan y vivió escondido, huyendo constantemente y luchando por sus vidas. Finalmente, solo 3 de ellos lograron salir con vida. Los 3 querían vengarse del grupo ortodoxo. Al absorber lo que quedaba de la religión demoníaca, sus espadas se volvieron más afiladas. La dinastía de la mente estaba gobernada por el culto del demonio celestial, y Mirum creía que todos estaban tan conmovidos por el evento que no podían hablar. Los hombres reunidos frente a él lo sorprendieron al afirmar que era intrigante, similar a como una pieza de Beón suena emocionante y parece una novela pagada por leer. El hombre le preguntó qué pasó después de que él, furioso, les ordenó que prestaran atención a sus comentarios porque aquellos eran días demasiado miserables para ser evaluados de esa manera. Y le admitió que había leído varios libros de artes marciales pero que nunca había encontrado ninguna historia parecida. Emocionado, luego preguntó sobre la fuerza del personaje principal y si el culto del demonio celestial exige represalias contra la facción ortodoxa. No era una emocionante ficción de artes marciales, les gritó enojado. Y esos fueron periodos de lucha y supervivencia. El hombre le dijo que su saú no tenía precio y le preguntó si estaba sabroso, pero lo rompió. Cuando el hombre la abrió específicamente para él, con orgullo le mostró a Saku y Miku, que son cervezas, y dijo que la combinación de Saku con Miku es similar al yin y el yang en las artes marciales y que combinados pueden ejercer una gran fuerza. Cuando el hombre le preguntó si les iba a contar el resto de la historia, se la mostró y dijo que lo pensaría un poco después de tomar unos somik. Luego, el hombre combinó el alcohol, lo que le hizo babear. Y se descargó una luz brillante y deslumbrante. Era un elixir, exclamó emocionado, y tenía una gran energía. Sin embargo, el hombre se refirió a él como un tonto y le preguntó cómo podía ser algo así. Kim, que solo había oído hablar de ello, informó a todos que se trataba de una rotura de puerta. Quedó asombrado por lo que estaba viendo. Entonces todo el espacio se llenó de luz y se encontraron en otro lugar. Preguntó dónde estaba ese lugar y les informó que otras personas en los alrededores también habían pasado por allí. Además, se parece a un avión, pero está hecho por el hombre, sin colinas ni otras características naturales, y ni siquiera pudo detectar ningún insecto en el suelo. Los mendigos de repente estallaron en pánico, exigiendo saber dónde estaba ese lugar. Si respondían que era la puerta, alguien más les ladraba y les preguntaba de qué estaban hablando mientras la G todavía estaba abierta.
El hombre se sorprendió al ver algo en el aire cuando de repente notó algo. Luego gritó y les dijo a todos que miraran hacia arriba porque había alguien flotando en el aire. ¿Le parecía eso levitación? Y ese individuo saludó a todos y se identificó como el gerente de esa misión, D1C. D1C informó a todos que está realmente feliz de haber sido elegidos por la puerta en primer lugar. Mientras tanto, en Safegate Soul Branch, o SG para abreviar, un hombre ordena a su tripulación en la oficina de mando y control que informen de todas las cifras de Hell. Luego, el equipo informó al director de SG Soul Branch, An Hyu, que Sagu era evidente, que no había anomalías en Honnogo y que no había ninguna en Kongu. Pero es evidente que el hombre que observaba a Yugu se detuvo en estado de shock y gritó cuando estaba listo para informar. En el nivel 9, ese Yungu estaba en peligro. Le informó a J que el nivel de Hell en Soul Station era superior a 9 y que se iban. Sorprendido, Hugh gritó, que indicaba que una puerta se iba a romper y preguntó cómo había llegado a ser así. El hombre respondió que sus sensores acababan de descubrirlo, aunque no estaba allí un momento antes. Quien preguntó quién estaba más cerca de Soul Station en ese momento particular y recordó el CCTV de Soul Station. Klasa despertó a San Changu que reside cerca de la estación Hu, respondió uno de los hombres. Le ordenó al hombre que fuera a la puerta y le dio instrucciones de llamar a Changu inmediatamente. Cuando le preguntó al hombre cuál era la clasificación de la puerta, el hombre dijo que era al menos rango E o quizás rango D. J era consciente de que la fuerza de la explosión depende de la clasificación y la progresión de la puerta, y que si no se despeja a tiempo, libera enormes cantidades de energía y explota. Hugh también entendió que si esa puerta explotaba, las carreteras principales cercanas a la estación Seoul, como las líneas 1 y 4, así como los ferrocarriles del aeropuerto y las líneas del tren expreso de Corea serían demolidas. Peor aún, si fuera un rango D, los negocios circundantes y todo el centro de la ciudad podrían quedar reducidos a escombros. Los hombres informaron a Hugh que las personas sin hogar, los empleados de la estación y los transeúntes en los alrededores serían las poblaciones estimadas que se verían afectadas por la explosión. Otro hombre le aconsejó a Changu que se diera prisa ya que solo quedaban 4 minutos antes de la explosión, pero el otro hombre llamó más tarde a Hugh para informarle que la puerta estaba completa. Como resultado, Hugh llama a Dios con asombro y preocupación. Mientras tanto, los que están dentro de la valla miran fijamente el de 1C de arriba, informándoles que actualmente hay 24 participantes. La gente pregunta qué está haciendo SG, entra en pánico y grita para que los dejen salir porque no quieren hacerlo. Sin embargo, el hombre simplemente les informa que deben cooperar en el futuro para resistir una invasión de 7 días. Luego, D1C inició un escaneo del sistema de todos los presentes y les indicó a todos que abrieran su inventario, examinaran su ventana de estado y vieran su ventana de habilidades una vez finalizado el escaneo. Misiones que valen la pena experimentar. La ventana de distribución de estadísticas y la pestaña Subir de nivel estarán disponibles. Kim, en una declaración desalentadora, afirma que dado que SG está bien establecido, los ciudadanos comunes y corrientes casi nunca se ven involucrados en situaciones como esta. Luego, Kim reveló su ventana de estado y observó que su resistencia, fuerza y resistencia eran todos de nivel 1, con 6. Velocidad 4, fuerza explosiva 6, recrecimiento 3, resistencia física y 9 velocidades. No había ningún objeto equipado y 13 poder mágico 0, por lo que le indicó que eligiera su objeto favorito de su stock. Kim es consciente de que sus estadísticas estaban un poco por encima del promedio. Sin embargo, JYN estaba examinando de cerca su ventana de estado y reflexionó sobre su significado. Luego llamó a D1C Purple Guy y le pidió que le permitiera hacerle una pregunta, lo que provocó que todos lo miraran horriblemente. Abrió la boca para decir algo, pero el hombre lo agarró, se la tapó y le ordenó que se callara. Están en un gran problema, si agita al gerente, por lo que le preguntan si no puede leer la habitación. Sin embargo, simplemente grita, etiquetando a Long como un bastardo flotante engreído, diciéndole que descienda, incitando al pánico y gritándole que deje de hablar. D1C los observaba tranquilamente mientras ellos se preocupaban por detenerlo, informándoles que en 10 minutos, después de 30 minutos de ataques, deberán elegir su arma favorita de su inventario. Luego D1C desapareció, deseándoles suerte durante esos 7 días.
Kim le informa que la próxima vez que haga algo tonto, debe hacerlo lejos de ellos, ya que el hombre lo soltó y estaban felices de que de 1C se fuera. Entonces los hombres comenzaron a abrir su inventario, lo que confundió al sistema y le hizo decir inventario. Le mostró varias armas y le indicó que eligiera una, añadiendo que no podía cambiar de opinión sobre un arma después de 10 minutos. Si bien afirmó que no necesitaba un inventario, intentó dejarlo a un lado. Sin embargo, sin querer agarró su arma y el sistema indicó que así lo había hecho. Kim le pregunta por qué le dijo eso a D1C antes y le advierte que si comete un error, los dañará a todos. En respuesta, dijo que solo tenía curiosidad por algo y que Kim le había dicho que estaba realmente loco. Luego, Kim le tomó la mano y le indicó que lo siguiera. Cuando le pregunta a Kim por qué, ella responde que lo único que puede hacer para sobrevivir es estar a su lado. Kim simplemente le pregunta al hombre calvo si eso significa que simplemente lo dejaron ir después de que él le dice que fue un poco difícil y le pregunta si pueden permitirse el lujo de llevarse a JYN. Cuando escuchó que JY había muerto, se conmovió y con alegría se lo contó a los demás. Kim le dice que estará a salvo con él ya que lo protegerá, lo que provocó que Kim le informara que sin duda estaba loco. Dijo que no necesitaba un arma, por lo que no la consiguió, cuando Kim preguntó dónde estaba. Le recuerda a Kim que dijo que no lo necesita, pero Kim le da uno suyo y le dice que lo acepte. El día que está a punto de ocurrir un asalto, el sistema les informa y Kim se enfurece y le grita que lo acepte. Y al darse cuenta de que algo se acerca, mira inmediatamente hacia un lado. Kim le grita que consiga el arma. Sin embargo, simplemente mira hacia adelante, creyendo que se acercan 500 personas y el cartel surgió de la nada. Sin embargo, pronto descubre que esas criaturas no son humanas y que su peso supera los 120 kilogramos. Además, superan fácilmente a los humanos en todos los sentidos debido a su masa, velocidad y cantidad. Cuando Kim pregunta si son chimpancés, el otro hombre se sorprende y le dice a Kim que eche un vistazo a esas cosas, que fácilmente podrían medir 3 o 4 metros de altura si estuvieran de pie. Sin embargo, uno de los hombres grita que no deben dar marcha atrás porque solo son un grupo de monos y será sencillo. La gente comienza a reunirse en el centro y él se da cuenta de que los músculos de los monstruos son muy superiores a los músculos humanos. Se pregunta si los que están detrás de él morirán. Luego avanza, confundiendo a Kim. Los hombres están tratando de disuadir a Kim de acercarse a él gritándole, llamándolo idiota y preguntándole a dónde va. También advierten a Kim que afuera es peligroso y que no puede abandonar el grupo. Le grita que se dé la vuelta, pero sigue moviéndose en dirección a las criaturas que corren hacia ellos. Posteriormente, las criaturas cargan contra él, mirándolo con venganza, pero él simplemente les responde, diciéndoles que le permitan propagar la ideología del culto al demonio celestial sobre estos seres bárbaros. Kim y los demás quedan conmocionados y aterrorizados cuando los monstruos lo atacan. Que las criaturas esperen para verlo hasta que el humo se disipe. Y cuando se dan cuenta de que desapareció, todos quedan perplejos. Dice que el primer monstruo aterriza repentinamente sobre una de sus cabezas. Adorar al Dios celestial es fundamental para la doctrina del culto al diablo celestial. Les dice que tiene una noción general de su destreza física y que ahora deberían ver cuánto pueden soportar, mientras el monstruo intenta agarrarlo y él salta. Las bestias saltan de asombro y terror cuando él les lanza una mirada. Posteriormente, golpea a uno de ellos, cortándolos por la mitad. Dividió la tierra por la mitad durante este proceso y el sistema comenzó a aparecer. Al animarlo demostrando sus 3 subidas de nivel y el hecho de que fue el primero en hacerlo, se activó la protección. Sistema en uso además. El mecanismo de protección activado dejaría de funcionar después del siguiente nivel y la acción de pausa está actualmente vigente. Se dio cuenta de que sus ataques fueron detenidos como indicaba el sistema. Posteriormente, el sistema le indicó que distribuyera sus puntos de estadísticas y le advirtió que si no lo hacía, se distribuirían aleatoriamente en los próximos 10 segundos. Esto lo llevó a preguntar el motivo detrás de esto y qué acción debía tomar. El sistema le informó abruptamente que había habido un error de escaneo, lo que le impedía cuantificar los valores de capacidad del objetivo. El escaneo no tuvo éxito por una razón no identificada y se le asignaría un valor de capacidad de nivel 1 hasta que el escaneo del sistema se reanudara normalmente.
Una vez que se solucionó el error de escaneo, el sistema mostró su ventana de estado, mostrando sus estadísticas de la siguiente manera. Se desconocían los números junto a cada una de estas habilidades: resistencia, fuerza, resistencia, agilidad, poder explosivo, velocidad, regeneración, resistencia física, 13, resistencia física y resistencia mágica, 6. Posteriormente, el sistema mostró que los puntos de estadísticas no estaban asignados, lo que resultó en una distribución aleatoria de sus 10 puntos de estadísticas, con 4 puntos cada uno para fuerza, resistencia y resistencia. Ahora se da cuenta de que el despertar es a lo que se referían esas personas, y se ve obligado a aumentar su fuerza. Además, se despierta a través del sistema cuando vence a un monstruo en la puerta, y cuantos más oponentes vence, más poderoso y organizado se vuelve como jugador. Luego, al darse cuenta de que sus artes marciales eran más que simplemente fuerza física, liberó su fuerza, aunque sabía que sería inútil. Lo único que lo despertó fue él mismo, e incluso entonces, la energía era tan suave como la propia madre naturaleza. Luego, declarándolos como su poder, los agarró. Sin embargo, el sistema le informó de un error fatal, lo que le llevó a indicarle que no rechazara él, y ahora que estaba dentro de su territorio. El sistema le informó que había un error no identificado que impedía la distribución regular de puntos de estadísticas y que los puntos de estadísticas se perdieron por una razón no identificada, haciendo que escapar fuera inviable. Dentro de él, el sistema indicó que había vuelto al nivel 1. Luego le demostró que la acción de pausa se liberaría y el sistema de protección de despertar del primer nivel se desactivaría. Entonces las criaturas saltaron para atacarlo. Sin embargo, rápidamente los cortó en el aire y rápidamente se desmoronaron en pedazos. Aunque el sistema indicó que había avanzado, el fallo hizo que volviera constantemente al nivel 1. Gritando que era increíble y que matar a 4 de esos tipos le daría medio año de experiencia interna, corrió emocionado. Luego se detuvo para observar la horda de demonios que tenía delante. Luego saltó hacia ellos y les gritó que vinieran hacia él, llamándolos almuerzo, pero las criaturas huyeron. Llorando de terror, fue tras ellos solo, dejando estupefactos a los demás detrás de él. Después de eso, el sistema le informó que el jugador había logrado una sorprendente primera hazaña al matar a 100 guerreros Naa, por su cuenta. Como resultado, se le otorgó una runa conocida como Nuka Tribes Nightmare, una runa general y de grado C. El sistema también le explicó que el cazador de la tribu Nukea es un aficionado. Los jugadores obtienen un aumento del 30% en todas las estadísticas cuando luchan contra un guerrero Nukea. Los logros iniciales están limitados a un jugador y le permiten usar hasta 10 runas, sin embargo, el jugador elige si usar o no las runas y se le pregunta si desea aceptarlas. En respuesta, dijo que no lo necesitaba. Sin embargo, una gran cantidad de ventanas emergentes del sistema se materializaron repentinamente ante él, haciendo que los ahuyente con enojo y gritándoles que no lo usará, además de preguntarse por qué todas esas pantallas gritaban que lo iban a asesinar con esa cosa. Sin embargo, el sistema le informó que había tenido un desempeño notable. El sistema expresó admiración por su consideración y afirmó que gracias a sus pies, había un pequeño aumento en la probabilidad de que la humanidad sobreviviera. Sería el único en recibir el prestigio de superar la primera ola, lo que lo enfureció y le hizo gritar que no necesita ningún respeto y que no se lo deberían dar. Posteriormente, el sistema le informó que la pieza oculta había sido activada, otorgándole la runa mítica conocida como el que se preocupa por la humanidad, rango S, junto con un cuidador humano mítico rango S y un aumento del 30% en todas las estadísticas. Afirmó que aunque se ve bien, habrá más fiambres disponibles para él. Entonces el sistema le informó que tenía puesta la protección de la carrera. Luego, cuando comenzaron a acercarse a él, todos quedaron asombrados por la increíble fuerza de JYN. Los demás se sintieron aliviados de haber despertado con ellos y contentos de que todavía estuvieran vivos. Sin embargo, uno de los machos pidió a todos que esperaran un momento. Además, ni siquiera podrán despertarse cuando abandonen la puerta si Jin logra derrotar todos los ataques por su cuenta. Asintiendo, un hombre les gritó a todos que debían despertar y hacerse ricos como ese caballero. Han de la estación Johnson. Kim les gritó, cuestionó su cordura y amenazó con matarlos. El hombre, sin embargo, le aseguró a Kim que no se preocupara porque JYN
El hombre les preguntó a todos si querían ayudar y ellos comenzaron a responder que irían porque parecía que estaban pasando por un momento difícil y necesitaban apoyar a JYN. Solo deberían asegurarse de prevalecer y convertirse en despertadores, les recordó JYN, añadiendo que no tenía motivos para abandonar una lucha que había elegido voluntariamente. Sin embargo, un segundo después, muchas personas gritaban de agonía cuando los monstruos los atacaron. Después de un rato, las criaturas habían caído al suelo muertas y él gritó que habían surfeado el almuerzo mientras miraba a su alrededor. A los monstruos, y no estaba seguro si era solo él o si los cuerpos de las criaturas realmente estaban liberando algo de energía mientras parecían estar humeando. Posteriormente, la interfaz comenzó a informarle que había ganado puntos y estadísticas de habilidades adicionales. Sus notificaciones de inventario estaban desactivadas, lo que le hizo gritar de frustración. ¿Qué diablos es todo esto? ¿Hay alguna manera de deshacerse de esas cosas? Luego, el sistema le mostró esta información. Y podría apagar la alerta si quisiera. Entonces Kim se movió sigilosamente en su dirección cuando alguien se acercó detrás de él. Kim lo tildó de idiota, quien también le informó que despertar no lo ayuda y por eso le advirtió que no fuera. Le preguntó a Kim si lo veía ocasionalmente arriesgando su vida por ambición después de decirle que así lo hacía, recordándole a Kim que había prometido salvarlo. Cuando Kim le preguntó cuántos años decía tener, él respondió que no lo sabía porque no había contado desde que cumplió 100. Declaró que era el príncipe de Corea en respuesta a la pregunta de Kim, y tenía razón. A Kim le pareció sorprendente que JYN poseyera un poder tan asombroso, pero se preguntó si era realmente factible. Kim le informó que debería haber alimentos y otros suministros de supervivencia en su inventario después de que afirmó que su despertar había alterado su pensamiento y que toda su carrera lo había dejado hambriento. Sin embargo, se disculpó y lo llamó señor despertador cuando alguien le preguntó qué debían hacer. Ahora simplemente le preguntó al hombre por qué le preguntaría eso, asegurándole que él mismo llevaría toda la carne del almuerzo. Explicó que fueron los monstruos cuando el hombre preguntó qué quería decir con carne de almuerzo. Posteriormente, alguien levantó la mano para identificarse como un funcionario público empleado en la antigua estación de metro. Esto le permitió conocer los protocolos de SG para interactuar con Gates. Luego le preguntaron si había civiles involucrados, ya que despertar probablemente aumentaría sus posibilidades de supervivencia. Les dijo que no era un despertador. El oficial le preguntó si no estaba con SG y él respondió que no. Luego le preguntó al oficial si nunca había oído hablar de las artes marciales, pero Kim simplemente lo tocó para que se detuviera y le dijo al oficial que JYN era solo su amigo que se había vuelto loco. El enojado le preguntó a Kim qué quería decir con loco y llamó a Kim bastardo y le preguntó si todavía no le creía. Pero Kim simplemente le preguntó de qué estaba hablando y cómo se suponía que debía creer que él era de la dinastía Min. Él respondió que era porque hizo una puerta. Kim le preguntó si había terminado de hacerla y en broma le dijo que era increíble, lo que le hizo preguntarle enojado a Kim qué le pasaba en la cara y llamar a Kim Punk y luego gritó a Kim para que renunciara y señaló a alguien, confundiendo al hombre al que estaba señalando. Le dijo al hombre que él estaba a cargo de esos niños, haciendo que el hombre preguntara cómo se suponía que debía hacerlo. Le dijo al hombre que había escuchado lo que dijo. Y entendió todo porque él era el único que despertaba allí, haciéndolo. La gente mira fijamente al hombre. Cuando escuchó eso, se sorprendió y le preguntó furioso, ¿cómo lo supo? En respuesta, dijo que podía ver todo con sus ojos y que podía sentir las energías moviéndose por su cuerpo. El hombre les dijo a todos que es una persona despierta llamada Kang Seron y que era más sorprendente de lo que pensaba. Pero lamentablemente, debido a que era chino y miembro del CSG, el Tratado UN también le prohibía interferir en los asuntos de otros condes de Gates. Aconsejó a Seron que siguiera sus instrucciones si provenían de él. Seron preguntó si no acababa de hablar. Le preguntó a Seron, sonriendo, si estaba diciendo que no cumpliría el tratado y si era más importante que su seguridad personal. Luego le preguntó a Seron si entendía eso en el futuro. El comandante estaba haciendo que Seron mirara ansiosamente su mano al sentir una fuerza poderosa. Y recordando que el mundo es grande y está lleno de gente fuerte, se pregunta cuántos de ellos podrían asesinar casualmente a cientos de personas mientras caminan entre la tribuna A. Woxeron se pregunta cómo JYN no ha obtenido reconocimiento internacional todavía y sí.
JYN es un individuo de alto rango que ha alterado su apariencia. JYN le pregunta qué está pasando y si el gato tiene lengua. Wok Seron cree que se rumorea que JYN está entre los 200 primeros en el ranking. Seron dijo que uno debe vivir y ver, y si nadie más despierta, él lo hará. Fue fantástico, le dice a Seron, y como él será el que peleará, debe asegurarse de que nadie resulte herido. Le pregunta a Seron de qué está hablando, ya que Son le informó que era poco probable que ocurriera y que es consciente de que ni las puertas de alquiler ni las de rango E atraen agresión a partir del segundo día. Seron luego le pregunta nuevamente para ver si realmente es un ignorante. El administrador allí tenía el nombre en clave de 1C, y Seron continuó diciéndole que el nombre en clave contenía información sobre la puerta. La fuerza del monstruo está representada por la primera letra, D, que indica que incluso aquellos que murieron antes habrían podido luchar contra los monstruos con seguridad y despertarlos si el rango hubiera sido un poco más bajo. El número del medio es el que muestra el orden de las 3 misiones: ataque, defensa y raid. Como actualmente están en la cima, fue una defensa. Misión, tras la cual el carácter final, C, indica el grado de dificultad en función del número total de participantes. Cuantos más jugadores haya, más difícil será la misión. Si se utiliza C comparando la dificultad con el número de participantes, es moderada. Cuando Seron le preguntó si entendía, bostezó y simplemente dijo, sí, dejando a Seron sin saber si era realmente un ignorante. Si estuviera actuando como si no lo supiera, Seron le habría preguntado cómo se llamaba. Cuando dijo Gwangu, Seron le habría dicho que era solo el primer día y que la ira no se centraba en él. Pero cuando llegue el día siguiente, atacará a la población, haciendo imposible que nadie pueda evadir el conflicto. Hizo un puchero y dijo, supongo que sí, y no parecía haber ninguna opción mejor. Luego le preguntó a Seron si subir de nivel simplemente requería derrotar a algunos monstruos, digamos 3 o menos. Seron le dijo que lideraría y perseveraría, por lo que no tuvo más remedio que lidiar con los monstruos lo más rápido posible. Kim sintió que Seron había explicado todo adecuadamente, pero Seron también le informó que, como quizás ya sepa, la cantidad de puntos de experiencia necesarios para avanzar de nivel aumenta exponencialmente, por lo tanto. Después de pensarlo un poco, se pregunta por qué sigue haciendo este tipo de preguntas y si en realidad está tan desinformado o si hay otra explicación. Luego, el hombre le informa a Seron que no se ha despertado y le pregunta qué tan difícil es lograr un deterioro. Seron responde que puede ser difícil saberlo. Que aclararlo juntos es imposible para 2 personas que despiertan. Y la probabilidad de que la mayoría de los ciudadanos muera es muy alta, incluso si JYN usa una fuerza increíble para abrir la puerta. Unos días más tarde, el periodista declaró en las noticias que Seoul Station, el actual centro logístico en Asia, había experimentado un incidente en la puerta 5 días antes. Además, los científicos han estado utilizando valores de gel para pronosticar cuándo pueden ocurrir puertas. Además, la puerta de esta vez es la primera puerta no clasificada en la historia que ignora los valores del gel. La puerta de la estación única está clasificada como rango de I, según se informa. Todos los participantes son civiles, según la notificación oficial del SG. Cuando el periodista preguntó sobre el número de participantes, el hombre dijo que no se había determinado el número exacto debido a la importante participación de personas sin hogar, pero que se estimaba entre 200 y 230 personas. Cuando el periodista le preguntó si entre los participantes elegidos no había ninguna persona despierta, dijo que, lamentablemente, no era así. Dada la aparente baja probabilidad de despejar las puertas, la puerta explotará en las próximas 48 horas si esas personas no pueden completar el trabajo. Cuando J preguntó sobre el estado de las evacuaciones de los negocios ubicados dentro de un radio de 2 kilómetros de la puerta, el hombre respondió que la evacuación. Las empresas en un radio de 2 kilómetros se niegan a evacuar, a pesar de que las pruebas sugieren que se produjeron explosiones en un radio de 1 kilómetro. Más allá de un radio de 1 kilómetro. Dado que los desbordamientos de puertas han sido increíblemente poco comunes hasta ahora, Ji maldice y grita que lo están volviendo loco. Luego, Ji se enfurece y exige saber si esa empresa sin importancia es más esencial cuando hay vidas en riesgo, y agrega que los superiores ni siquiera se molestarán en presentarse a trabajar. Luego, llamó al subdirector del chico y le pidió que dejara constancia cortésmente de su firme recomendación.
También le informó al hombre que los periodistas llegarían en 2 horas y que la prensa vendría si hacían llamadas. Enviaban faxes y escribían correos electrónicos frente a los medios. Probablemente publique historias sobre el analfabetismo empresarial de Gat. Seguridad. El hombre dijo que entendía. Luego, He preguntó si el hombre conocía la identidad de las personas sin hogar en Seoul Station y si el capitán Kim Ing-chan estaba realmente involucrado. El hombre dijo sí, a lo que respondió Kim In-chin, exoficial del ejército, de 43 años. Hugh le informa al hombre que Kim In-chin, un oficial superior con experiencia similar en el ejército, fue dado de baja deshonrosamente debido a su inquebrantable sentido de la justicia y su incapacidad para tolerar la injusticia. Sin embargo, Kim es muy querido por otros veteranos del ejército y sería fantástico si Kim pudiera guiar a otros y abrir la puerta. El hombre le informa a Hugh que no hay pistas ni información disponible sobre el individuo vestido de manera extraña que estaba al lado. Kim había asumido que el atuendo inusual del hombre haría que fuera más fácil localizarlo, pero parece tan imperceptible como alguien que se ha materializado repentinamente, y tampoco ha habido informes falsos. Además, la falta de rostro en el CCTV genera sospechas en sí misma, entre otras cuestiones dudosas. He le informa al hombre que tendrán que esperar hasta 2 días después de que se abra la puerta, ya que ahora no se puede encontrar a nadie relacionado con el incidente porque todos cruzaron la puerta. Además, especula que tal vez todos los que están dentro ya hayan fallecido. Unos días más tarde, los periodistas informaron en las noticias que su fecha límite había pasado. Solo faltaban 25 minutos para que se cerrara la puerta y tenían que irse por su seguridad. A partir de ahora, invitarán a todos los residentes a unirse a ellos para orar por un milagro a través de las cámaras de alta precisión ubicadas alrededor de la estación Seoul. La transmisión en vivo informará a los espectadores que solo quedan 5 minutos para que se cierre la puerta. El periodista empieza a contar los segundos. Además, Degate lanzó un poderoso. Unos minutos más tarde, Hu, que estaba viendo a través del circuito cerrado de televisión, se sorprendió al descubrir que la puerta no había explotado y preguntó si podría haber sido porque habían superado un rango de puerta, después de lo cual la luz cayó y reveló a los individuos, haciendo imposible que la audiencia de la transmisión en vivo acepte eso. Salieron con vida, y Serón recuerda que JYN casi venció a cada una de esas bestias por sí mismo antes de desaparecer por la puerta, haciendo que Serón se preguntara si estaba soñando. Mientras tanto, JYN estaba asombrada por el helicóptero en el cielo, pensando en lo asombroso que era y preguntándose cómo algo así podría existir. Luego recordó que Serón había dicho que despejar la puerta era un milagro, pero pudo evitar rápidamente empantanarse en un trabajo laborioso, por lo que no estaba seguro de qué hacer en ese momento. Tomó la decisión de pensarlo un poco, o tal vez ganar algo de dinero y darse el capricho de algo realmente sorprendente. Entonces vio a alguien que conocía en la calle y se detuvo. Y se refirió a la enorme figura frente a él como Sangram. El hombre miró hacia atrás y preguntó, ¿quién llamó? Cuando vio a su maestro de secta, Sangram estaba tan pálido como un fantasma, por lo que le preguntó al hombre si realmente era Sangram. Se identifica con Sangram, y cuando lo ve, sucede algo inesperado. Sangram huye y le dice a sus pies que se muevan más rápido. Después de mirarlo, enojado etiqueta a Sangram como hijo de y le pregunta cómo se atreve a irse. Luego le informa a Sangram que ha fallecido. Sin embargo, finalmente deja de estar furioso cuando ve que Sangram se mueve como una persona normal que nunca ha estudiado artes marciales. Lo único que recuerda es que solía ser Sangram. A pesar de que el rostro del hombre se parecía al de Sangram y que su vientre sobresalía, el hombre intentó huir a pesar de que un país le exigía que tomara al menos 15 respiraciones para recuperar Sangram, lo que lo llevó a preguntarse si el hombre era realmente Sangram o no. O supongamos que esa entidad robó su habilidad. Posteriormente, rápidamente se materializó ante Sangram, quien se preguntaba si la figura que había vislumbrado era el maestro de la secta. Y cuando Sangram lo vio, se quedó paralizada por el shock. Sangram le pregunta sobre su entrenamiento en artes marciales y si ha perdido su fuerza interior. Sin embargo, solo le pregunta enojado a Sangram cómo lo identificó y luego huye, lo que hace que Sangram se dé cuenta de que él en realidad es la secta. Sabiendo que lo matarán a golpes si las cosas siguen como están, el maestro Sangram sacude la cabeza y se pregunta qué debería hacer.
Luego, proclamando que el señor demonio celestial dominaría la tierra, Sangram se inclinó ante él, haciendo que otros se preguntaran si estaban fotografiando desnudos y si había una cámara encubierta presente. Posteriormente, un individuo cercano le informa a Sangram que intentar aumentar las vistas era un comportamiento legítimo de búsqueda de atención, lo que hace que Sangram se vuelva tímido y crea que la irritante vaca en la calle era. A esa edad, Sangram estaba listo para levantarse cuando se sorprendió al encontrarse nuevamente inmovilizado por una fuerza poderosa. Sangram se dio cuenta de que el poder interno del maestro de secta estaba presionando contra su cuerpo y que necesitaría tener al menos una comprensión rudimentaria de las ideas subyacentes. Insta a JY a mudarse, a ir a algún lugar tranquilo donde puedan conversar sobre todo. Sangram descubre más adelante en la comida que había estado allí durante 22 años sin siquiera reconocerlo. Puede que no pueda recordar los rostros de la mayoría de las personas, pero le resulta imposible olvidar el rostro del maestro de secta. También casi se ha olvidado de los personajes principales, con la excepción de un pequeño número de ellos. Luego, se gira para mirar a Jim y recuerda que la última vez que vio a Jim, JYN parecía tener poco más de 30 años, pero ahora parecía exactamente un adolescente. Sangram salta de asombro y le dice que está pronunciando con calma comentarios tan aterradores. JYN le informa que, aparte del hecho de que estuvo brevemente feliz de verlo, morirá allí mismo hoy a menos que le dé buenas razones para ignorarlo primero. Luego, horrorizado, Sangram le informa que cree estar viendo otro engaño. Él pregunta qué quiso decir Sangram con ilusión, a lo que Sangram responde que vio la figura del líder por primera vez en mucho tiempo después de llegar a Corea. Sin embargo, cuando se acercó y empezó a gritar, desapareció como humo, haciéndole comprender que era solo un espejismo. Sangram también le explica, con lágrimas artificiales en la palma de su mano, que el maestro de secta es un personaje simbólico que simboliza su ciudad natal y que la expresión del representante del estrés de no poder regresar nunca allí se compara con un monstruo de corazón. Luego, fingiendo llorar, Sangram esconde sus ojos y le dice que el representante mencionó que el primer paso en el tratamiento de la condición es huir. Desde entonces, ignora los fantasmas y las pulgas cada vez que los encuentra. En respuesta, dijo que entendía por qué Sangram pensaba que estaba funcionando y le informó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto un fantasma. Había estado pasando por momentos difíciles últimamente, por lo que huyó apresuradamente, se disculpó con él y destruyó la prueba, creyendo que el monstruo del corazón había resurgido. Él cree que usar el método de Mould le permitió aprender el idioma rápidamente, pero es posible que Sangram no haya tenido la misma experiencia. Unos cuantos años de deambular como un extraño podrían posiblemente despertar al demonio en tu corazón. Además, la pérdida del dominio de las artes marciales probablemente contribuyó a la disminución de la fortaleza mental. Además, el espíritu Sangram de hoy está tan vacío como un prado en el lado desolado. Luego, en un intento de captar su atención, el cajero se disculpó y les indicó que comenzaran a ordenar el menú. El hombre le pregunta a Sangram qué le gustaría comer y él le dice que hará el pedido ahora mismo. También le pregunta a Sangram qué tipo de establecimiento era. Cuando Sangram le preguntó si era su primera vez en un café, dijo que era una cafetería y dio una explicación. Sangram le preguntó por qué hablaba coreano con tanta fluidez y señaló que solo había pasado un día desde que realmente exploró ese mundo. Luego le preguntó a Sangram si había olvidado que las técnicas de Mulder incluían una que ayudaba al aprendizaje de idiomas. Le informa a Sangram que no vino ayer, a pesar de la insistencia de Sangram de que debe haber llegado ayer al castillo de más allá del dios celestial. Sin embargo, el hombre lo interrumpe antes de que pueda terminar de hablar, por lo que Sangram le dice que, dado que el hombre los está mirando, deberían comenzar por tomar una copa. Mientras toma el menú, Sangram le pregunta si debería explicárselo. Pensando que si sigue el orden de los libros, el elemento indicado en la parte superior debe ser la persona más segura de esa casa. Le asegura a Sangram que no se preocupe. Unos minutos más tarde le dieron el espresso. Cuando Sangram le pregunta si ha probado el espresso, él simplemente responde preguntándole si lo ha probado y si la taza ¿no es adorable? Sangram lo anima a probarlo ya que estaba interesada en cómo reaccionaría él al espresso. Toma la taza y la bebe, pero lo único que hace es mirarla, haciéndole preocuparse cuál sería su respuesta.
dado que sabía que el espresso debería haber sido extremadamente amargo la primera vez que lo bebió. JY le dijo a Sangam que guardara silencio y simplemente escuchara, lo que ayudó a Sangam a comprender que el método utilizado para transmitir sonido se llamaba Giol. Kai le informa a Sangram que la bebida estaba contaminada con veneno y que alguien lo hizo. Además, le informa a Sangram que parece que un enemigo lo persigue cuando llega. Luego le da a Sangram la instrucción de actuar como si estuviera listo para tomar un sorbo de la bebida, lo que indica que la falta de signos vitales probablemente sea consecuencia de un hábil asesino. Sin embargo, decide no beberlo, momento en el que le sangra la yema del dedo. Y le pregunta a Sangam si ya ha sido envenenado, diciéndole que parpadee 2 veces en caso de que sea así, pero Sangam simplemente lo llama. Todavía le recuerda con vehemencia a Sangam que le advirtió que no abriera los labios, pero Sangam le asegura que solo estaba destinado a saber de esa manera y no era veneno. Sin embargo, derramó su sangre sobre la mesa y le dijo a Sangram que, por un breve momento, su corazón se aceleró. Sangram le dijo que esto se debía a los efectos del café y la cafeína. Le dijo a Sangam que mirara cuando su sangre tocó la mesa porque estaba ardiendo y el veneno del interior se estaba corroyendo. Le pregunta a Sangram por qué no estaba usando honoríficos cuando un maestro asesino podría estar apuntándolo, y Sangram, sin elección, está de acuerdo con él en que era veneno. Luego le informa a Sangam que vio a alguien dando señales de huir, y Sangam, al no tener otra opción, le dice que estaba seguro de haberlo hecho. Sangram se pregunta por qué es necesario examinarse de cerca cuando es consciente de que estaba tratando de envenenar utilizando energía interna y derritiendo la mesa con sus talentos en artes marciales. También cree que probablemente habrá muchos más eventos similares en el futuro. Cuando Sangram considera los numerosos casos, descubre algo. Él responde que tiene un lugar donde quedarse cuando Sangram se preocupa y pregunta dónde. Y hace un gesto hacia Shram, lo que hace que Shram se estremezca de incredulidad. Preguntó si se refería a él, señalándose a sí mismo y respondiendo afirmativamente. Sangram grita que es inaceptable y que le gustaría encontrar un lugar propio. Se levanta incrédulo. Sin embargo, le pregunta duramente a Sangram por qué abandonaría a sus seguidores y llevaría una vida incómoda solo. Sangram le dice que aunque humildemente lo desea, es totalmente inaceptable mientras se arrodilla frente a él. Sin embargo, sabiendo que no podía detenerlo, simplemente le pregunta a Sangram por qué no y le aconseja que considere cuidadosamente qué pasaría si lo siguiera de manera encubierta y entrara a su casa. Luego le da una palmadita en la espalda a Sangam y le dice que todo lo que necesita hacer es ayudar a Sangam a comprender que su alma se desvanece y está condenado. Mientras JYN amablemente le informa que está sinceramente emocionado de estar con él nuevamente, Sangram se pregunta qué dirían su esposa y su hija si trajera a un niño de afuera. Él responde que también está contento de reencontrarse con su maestro como él sin otra opción. Mientras tanto, en una de las aulas de algún colegio, la mujer escuchó a uno de sus compañeros comentar que era una locura y se preguntaba cómo se despejó la puerta de rango D sin que una sola persona se despertara mientras ella miraba tranquilamente por la ventana. El hombre le informa a su amigo que ha habido poco más de 40 víctimas, y el amigo le informa que se ha despertado un nivel alto no revelado. Mientras la mujer estaba interesada en el despertar de alto nivel que sus compañeros estaban discutiendo, el hombre le preguntó a su compañero si era posible que hubiera obtenido una protección o talento excepcional de runa. En varias oficinas, un hombre grita y golpea la mesa con la palma de la mano, exigiendo saber qué está pasando. El ministro del Departamento de Gestión del Despertar pregunta furiosamente por qué las identidades de los individuos despiertos están ocultas y si, por casualidad, están intentando monopolizar a los seres despiertos en Singapur, dado que es política de la UNP que los individuos despiertos se consideren afiliados al país donde despiertan en el ámbito doméstico. Luego, el hombre le hace un gesto a Hugh para que hable, pero Hugh permanece en silencio. Recordando a la gente en las calles informándole que un joven loco había vencido a miles de criaturas por su cuenta. Además, un chino fue despertado, pero se abstuvo de entrar en combate. Además, a partir del segundo día, las criaturas los atacaron sin parar, obligándolos a entablar combate. Pero solo 22 personas pudieron aprovechar la oportunidad de despertar porque el niño manejó la mayor parte hasta el final. De los 178 individuos que lograron salir por la puerta de rango D,
156 siguen siendo ciudadanos comunes. ¿Quién sabe que incluso si revelan información que va en contra de la creencia popular, aún podrían enfrentar críticas y sospechas internacionales de que SG está engañando al público al presentar a personas despiertas como ciudadanos comunes para promover su propia agenda? Además, parecía inverosímil que existiera un niño llamado Wang Wu, e incluso entre los chinos despiertos, la única persona cuya presencia se podía creer parcialmente ocultaba su paradero. Por lo tanto, todas las preguntas solo serían respondidas cuando Chan y el teniente Kim despertaran. Y mientras tanto, en el café Sangram le preguntaron qué había sido del gran Imperio Ming que le permitió pasar por la puerta, a lo que él responde, lo resolverán solos. Sangram luego le pregunta si esto implica que llegó en silencio. Y si los demás, especialmente su hermano Sin, no se quedan perplejos cuando él abruptamente se va. Pero sorprende a Sangram al decirle que todos los demás murieron excepto él. Y le pregunta por qué fallecieron, preguntándose si hubo algún conflicto o algo así. Sabiendo que no habrá un conflicto con el poderoso Imperio Ming, Sangram le pregunta si hubo una guerra civil o una epidemia. Cuando respondió que no había habido ni rebelión ni plaga y que todos habían muerto después de llevar una vida plena, Sangram le preguntó por qué habían muerto. En respuesta, dijo que vivió otros 90 años después de su partida, y que cuando otros de su generación fallecieron uno a uno, sus hijos y nietos ocuparon el área al lado de ellos. Los descendientes lo veían como una deidad, aunque era diferente a antes. Sangram le informa que han pasado 22 años para él y le pregunta por qué es el único miembro del maestro de secta que sigue vivo. Le informa a Sangram que ha pasado mucho tiempo, pero Sangram responde que fue solo una cuarta parte de su vida. A pesar de tener 90 años, no parece haber envejecido en absoluto, de hecho, parece haberse vuelto más joven. Le pregunta a Sangram sobre él y le asegura que la edad ya no es un problema porque ha experimentado 2 reencarnaciones y 2 reversiones. Sangram dijo que, sin reconocerlo, ni siquiera él podía creerlo porque era intrigante y factible. Luego, Sangra cambia de tema y le dice que solo ha habido unas pocas reencarnaciones en la historia de las llanuras centrales, y que él fue ese maestro de secta 2 veces, lo que le hizo afirmar con confianza que era él. Sangram le pregunta si las llanuras centrales es donde obtuvo sus poderes. Él responde, diciendo que es una historia un poco larga, que lo perdió pero que estaba trabajando para recuperarlo cuando le preguntó a Sangram si había perdido por completo su fuerza. Sangram dijo con tristeza, sí, y agregó que lo que queda está disperso por todo su cuerpo y que, al final, era simplemente una persona normal. Luego, Sangram le preguntó sobre sus posibilidades de mejorar sus habilidades una vez más, y le preguntó nuevamente a Sangram si creía que no podía. Sangram le informa que incluso si lo intenta, no parece ser ventajoso nutrir la energía allí porque es muy confusa. Le asegura a Sangram que es real y que no lo ha estado haciendo por ese motivo. También dice que no sabrá si existe un espacio despejado en algún lugar, pero que después de que recopilen energía, podrá filtrar los contaminantes, por lo que no debería ser demasiado difícil. Con entusiasmo, Sangram se levantó para preguntarle si era cierto. En respuesta, solo le preguntó a Sangram por qué y si quería que lo hiciera. Le pregunta a Sangram si eso significa que tiene que residir en su casa mientras Sangram le ruega entre lágrimas. Sangram se inclinó ante él y le dijo que, dado que él vendría de todos modos, deberían seguir adelante y hacerlo. Después de eso, Sangram le pregunta en un susurro si no se ha topado con ese tipo extraño dentro del palacio del dios celestial. Y dice que todo lo que recuerda es que el sinvergüenza le robó sus habilidades y que era más bien un sueño confuso, por lo que no puede recordarlo con precisión. En respuesta, Sangram, enojado, le dice que a él también le quitaron el suyo, pero él aclara que no le han quitado el suyo. Dijo que también conoció a esa persona, razón por la cual se pierde la mayor parte de su experiencia. Debido a que los usó todos durante The Showdown con ese tipo y cuando peleó allí sus habilidades no se recuperaron. Sangram no podía creer lo que escuchó y le preguntó si había luchado contra ese tipo aterrador. Él respondió que sí y le preguntó a Sangram qué era tan aterrador. Lo hizo cuando ni siquiera lo recordaba, pero Sangram, temeroso, le preguntó si no era aún más aterrador por eso y luego le dice que puede haber sido más débil en comparación con él, pero que también era un hábil artista marcial con pocos rivales en las llanuras centrales. Pero ese tipo, después de agotar menos su destreza de mariscal como si fuera un simple aliento,
Sangram también le dice con miedo que, honestamente, ha pensado varias veces que el tipo podría ser un dios, pero solo se ríe mientras le dice a Sangram que el tipo definitivamente no es un dios y le pregunta a Sangram por qué ese tipo perdió contra él si era un dios. Sangram le pregunta si estaba diciendo el de sumo sacerdote y le dice que explique un poco más y le dice a Sangram que el tipo estaba agotando sus habilidades. Así que peleó con ese tipo a muerte y se siente como si hubiera peleado durante un mes entero sin comer ni dormir, pero sabe que definitivamente Eli ganó porque fue ese ser enorme quien dijo así. El ser enorme le dice que, si lo mata él, estará atrapado en las profundidades eternas del inframundo y le pregunta si planeaba morir junto con él. Pero él simplemente le dice al enorme ser que deben encargarse de los problemas complicados paso a paso, pero que por ahora deberían comenzar matándolo. Preguntarle a la enorme criatura si ese era su objetivo y la razón por la que perdió. Pero en lugar de sentir los sentimientos del enorme ser, inmediatamente se lanza hacia él, creyendo que es una mera herramienta informativa. Por lo tanto, cree que hay muchas posibilidades de que lo que dijo la enorme persona sea cierto si ese es el caso. Sin embargo, sus comentarios no fueron tontos. Posteriormente, una voz le informa que era un lugar de pérdida y que la única forma de sobrevivir era perdiendo el aspecto más valioso de sí mismo. Se le ofreció la opción de perder el 10% de la nada y el 10% de sí mismo, o el 90% de la nada y el 10% de sí mismo. Estaba ocupado luchando contra el hombre y dando una alegre respuesta a la pregunta cuando de repente la luz lo devoró y escuchó una voz informarle qué había pasado y que había sido el primero en hacerlo protegiéndose por completo. También prometió intentar cerrar la puerta. Luego le informa a Sangram que, aunque no puede recordar todos los detalles, así es como terminó y es posible que haya habido más en la historia. Posteriormente, exclamó, me pregunto a dónde fue, al darse cuenta de que su espada de Inmo, que simboliza la extinción, había desaparecido en ese momento. La secta del demonio celestial está representada por la espada divina conocida como la espada de Inmol. La espada de Inol es el ejemplo más notable de cómo Jin Yusan, el líder del núcleo de supervivencia, necesitaba una razón para acoger a los miembros restantes de la escuela de demonios, incluso si no tiene nada que ver con la secta del demonio celestial. Le dice a Sangram con una sonrisa que es una pena que la espada sea única en el mundo. Sangram le pregunta sobre su expresión, que parece como si hubiera perdido su tarjeta de transporte, y le informa que no puede usar la energía Inol sin la espada Inol. Sin embargo, le informa a Sangram que solo se refiere a métodos ultrasecretos, lo que significa que el estilo de 12 segundos en la primera y segunda mitad está bien. Sangram le pregunta si finalmente pierde el 90% de su energía interna y la espada interna. Algo diferente 10%, responde, y ahora que se da cuenta, parece que su compañero estaba completamente agotado y que más de lo que se consumió durante la pelea. Cuando Sangram le preguntó cuál era la segunda opción, dijo que probablemente no era nada excepcional. Sangram luego le pregunta si no fue algo esencial y le informa que si no fuera algo especial, habría elegido energía interna. Le dice a Sangram que tiene lógica y le pregunta qué defendería Sangram si entregara su poder interior. Sangram respondió que cuidaría su cabello y preguntó si su cabello volvería a crecer si recuperara su vitalidad interior. Examina su zona calva mientras Sangram le pregunta sobre su método para recuperar su vitalidad interior. Y él responde que recibe energía interna como recompensa por derrotar a los monstruos en la puerta de la estación del alma. Cuando Sangram le pregunta si eso significa que ha superado Soul Station, él felizmente responde que luchó duro para llegar allí porque subir de nivel le dio más energía interna. Los gritos de Sangram le informan que están en peligro, pero no antes de ir de compras. Utilizando su capacidad para comprender qué es comprar, le pregunta a Sangram si implica realizar una compra y por qué esto ha cambiado repentinamente. Sangram respondió que vestía un traje muy distintivo y le preguntó si había revelado accidentalmente su identidad. Dijo que sí, pero que había utilizado su alias, Wango, en lugar de su propio nombre. Sangram le informa que tuvo suerte y que antes de que SG o las autoridades lo encuentren, deberían huir de inmediato sin darse cuenta de que hay un circuito cerrado de televisión detrás de ellos. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!